Soy Juan González y hoy vamos a hablar de salud. Comenzamos una jornada de programas de Sumando Voluntades acerca de la crisis humanitaria en el sector salud que está viviendo Venezuela. Es una realidad que las medicinas no se consiguen. Así que hoy en tu programa vamos a conversar acerca de salud. Karim Cababe, representante del gremio de farmacéuticos en el estado portuguesa. Bienvenido, doctor, a su programa Sumando Voluntades. Gracias, Juan. Agradecido de esta oportunidad que me estás brindando para poder estar nuevamente aquí con ustedes en tu programa y que me estés brindando esta oportunidad para poder hablar un poco más sobre lo que es la crisis humanitaria y el caso de la escasez de los medicamentos. Bueno, ya doctor, entrando en materia, ahorita no es tarea fácil conseguir medicina. La respuesta más común en cualquier farmacia para todos es no hay o ya está agotado. ¿Se puede hablar desde el gremio de farmacéuticas con esta escasez de fármacos de una crisis de medicina a nivel nacional? Pues por supuesto que sí, fíjate. Nosotros en el mes de enero, finales del mes de enero, hemos estado a través de la Federación Farmacéutica Venezolana, veníamos haciendo eco, alzando nuestras voces para poder decirle a Venezuela y al mundo de que aquí estamos cayendo en una crisis humanitaria. Esto no es nuevo. Y mes tras mes hemos venido repitiendo siempre lo mismo porque cada día estamos cayendo en situaciones peores. Hay una situación de crisis humanitaria, como ya lo dije anteriormente, y cuando digo crisis humanitaria es precisamente lo que tú acabas de decir ahorita. Hay pacientes que se están muriendo por falta de medicamento y no por la patología que ellos vienen sufriendo o las enfermedades que ellos vienen padeciendo. Y esa situación es tan grave que el gobierno se está haciendo de la vista gorda. Hasta ahora, desde que hemos oído que el gobierno ha querido arrancar con el motor farmacéutico, así como otros motores, que no sé si habrán terminado de arrancar, por supuesto el motor farmacéutico nunca terminó de arrancar, es un motor fundido. Para que arranque un motor farmacéutico, como lo dice el gobierno, y permíteme que te hable un poco sobre eso, tienen que incluir todos los entes o todos los protagonistas, llámese las cámaras de farmacia, las cámaras de droguerías, las cámaras de los laboratorios, así mismo como el gremio farmacéutico. Porque cuando hablamos de cámaras, estamos hablando de la parte económica. Cuando hablamos de cámaras de farmacia, estamos hablando de los establecimientos farmacéuticos, pero no se está hablando del gremio farmacéutico, que es donde agrupa a los profesionales farmacéuticos en sí. Y creo que el gobierno ha cometido un error al haber, en el momento que arrancó el motor farmacéutico, no involucró al gremio farmacéutico. Sin el farmacéutico no hay medicamentos, obviamente, y si arrancaron con las cámaras farmacéuticas, sin la presencia del profesional farmacéutico, pues no puede haber medicamentos nunca. No nos tomaron en cuenta para poder arrancar ese motor cuando nosotros somos los que podemos asesorar al gobierno de cuáles son los medicamentos esenciales o cuáles son los medicamentos de emergencia o de primera necesidad, tomando en cuenta todas las patologías o las endemias o epidemias que existen en nuestro país. Somos los únicos que podemos asesorar al gremio en ese sentido. Eso es como por darte un ejemplo. Si llega un paciente a un hospital, si lo comparamos con el gremio médico, el médico es el que va a diagnosticar a un paciente. Si lo dejan en manos de un auxiliar o de manos de otra persona, obviamente no van a llegar al punto en que realmente es lo que tiene el paciente. Nosotros lo venimos denunciando y es para que nuestros vecinos se vayan dando cuenta de cómo va mentira tras mentira. O sea, hay que ver la realidad. Ya esto es un tema demasiado delicado, demasiado serio. Como dijo el doctor, hay personas que ya no están muriendo en los hospitales por las enfermedades, sino por la falta de fármacos. Nosotros vemos con preocupación esos discursos de motores, esos discursos del gobierno, porque ellos dicen en un momento, nosotros vamos a generar el motor de la farmacia, de los farmacéuticos, para solventar la crisis en medicina, pero entonces cuando revisamos, no consultan al gremio de farmacéuticos, quienes son precisamente los que tienen la solución al problema. También hablo un poco del tema económico de las farmacias. Antes de entrar en esa materia,
quería preguntarle un poco en el tema social. Aquí históricamente en Venezuela el Seguro Social ha proveído de fármacos a todos los vecinos, a toda la población, de manera gratuita. Y siempre se ha conseguido de manera oportuna los medicamentos aquí. Hoy en día el Seguro Social sigue siendo una solución para los pacientes que están buscando medicina. Mira, bueno, en términos medios, el Seguro Social es el ente que provee de medicamentos, sobre todo de cuando hay patologías o enfermedades de alto riesgo o cuando hablamos de medicamentos de alto costo, lo que son el cáncer y otros tipos de patologías que son de tratamientos costosos. Ellos siguen siendo la solución, pero igual si nosotros vemos el día a día, en la vida como viene progresando en el Seguro Social, ellos también están padeciendo lo que es el vivir del día país. Igualmente, ellos se ven desprovistos de ese tipo de medicamentos de alto costo y, por supuesto, hay pacientes que necesitan tratamientos de ese tipo, ¿verdad? Y sin embargo, al llegar al Seguro Social, ellos ven que lo pueden proveer de 1 o 2 unidades cuando ellos en realidad necesitan 10, una mensual o una quincenal o una no sé qué, entonces llegan, hacen un tratamiento a medias y después no pueden continuar, pues vuelven a caer en el mismo tema de que ok, lo hicieron a medias, no hicieron nada, entonces pues caemos en lo mismo pues. Ok, y hablando también de los discursos, hablamos ahorita de los motores, hay otro discurso que este es el que ha sido más constante en la historia en los últimos 3 o 2 años, que ha sido el discurso de una guerra económica. Ellos hablan de que son los laboratorios y las farmacias, en el caso de las medicinas, que esconden los medicamentos al pueblo y que esta es la razón, este es el motivo por el que nosotros no encontramos las medicinas. ¿Qué está pasando? ¿Realmente hay una guerra económica de parte del sector privado o qué está pasando? ¿Por qué no encontramos la medicina? Mira, desde años anteriores el gobierno viene con ese temita de la guerra económica y quiero decirte algo. Si en verdad hubiese una guerra económica, nosotros tuviésemos unos depósitos full de medicamentos vencidos. Les recuerdo y les quiero recalcar a la comunidad, quiero dirigirme a la comunidad en este instante y decirle, en las farmacias los medicamentos tienen fechas de vencimiento muy cortas. Nosotros no podemos estar guardando medicamentos porque en efecto nosotros si los guardamos los vamos a perder. Eso no es como llegar a hacer ensalada y nos lo vamos a comer, no hacemos nada con eso. Desde el año pasado para acá se ha venido sintiendo la escasez de los medicamentos y eso no es mentira. La población y la comunidad portugueseña y venezolana en general ha venido constatando de que eso es así. Y cada día se ha ido progresando esa escasez de medicamentos, se ha sentido. Cuando el gobierno habla de guerra económica, es algo que a ellos les conviene decir porque no encuentran qué más decir ante una situación como esta. No hay ninguna fulana guerra económica, no hay nada de eso. Si la hubiese de verdad, nosotros estuviésemos enriquecidos haciendo una guerra económica y no sé con qué intención dice el gobierno que nosotros la estamos haciendo. Bueno, digo nosotros, lo que es el sector privado, no estamos metidos en ninguna guerra económica y menos el sector farmacéutico. No nos conviene entrar en ninguna guerra, ni acaparar medicamentos, ni hacer nada de eso. De hecho, si ustedes nos visitan en nuestros anaqueles, y creo que ya lo han hecho muchos de los que consumen medicamentos, todos los pacientes, se consiguen que nuestros anaqueles están vacíos. Honestamente no tenemos nada allí con qué trabajar y de hecho, peor aún, hay muchas farmacias que han llegado a casos extremos de llegar a cerrar su Santa María porque lamentablemente no tienen con qué seguir trabajando ni con qué seguir asistiendo a la comunidad portugueseña. Imagínense lo delicado de esto. Ahorita después del corte vamos a conversar acerca de las repercusiones económicas que tiene el sector farmacéutico. En breve continuamos con tu programa Sumando Voluntades. Karim Cababe, representante del gremio de farmacéuticos en el estado portuguesa. Continuamos con tu programa Sumando Voluntades. Una conversación muy seria pero muy importante. Apreciamos el valioso tiempo del doctor Karim que nos acompaña hoy en Sumando Voluntades. Entre las conversaciones, lo delicado es que no se consiguen la medicina. Y queríamos preguntarle si hay unas enfermedades o unas principales enfermedades que se ven afectadas por la escasez de medicina. Sí, por supuesto, fíjate.
Una de las principales, y creo que la más grave, son los medicamentos antihipertensivos. Casi la mayoría de la población, si se quiere, sufren de hipertensión arterial. Y tenemos a diario pacientes que vienen desesperados a nuestros establecimientos solicitando antihipertensivos. Ya no les importa la marca, ya no les importa el laboratorio, pero ellos quieren tener su tratamiento antihipertensivo. Muchos pacientes mueren por tensión arterial y, por supuesto, ahorita en esta situación tan grave que no consiguen su medicamento, nadie quiere llegar a ese límite de llegar al borde de la muerte. Por supuesto, hay pacientes que hemos visto desesperados y tienen, con toda la razón, tienen familias que ellos necesitan gozar de una buena salud para poder asistir a sus familiares y seguir brindándoles su apoyo como debe ser, como es debido. Y sin embargo, en el tema de los antihipertensivos, mira, yo creo que es la situación más grave. Y si te sigo nombrando, tenemos también el tema de los anticonvulsivantes, personas que sufren de convulsiones, a veces convulsiones extremas, y sin embargo los anticonvulsivantes tenemos alrededor de 3 meses que no entran en nuestros establecimientos. Muy pocos, entre ellos en el caso del fenobarbital, que es el más conocido y es el que más se usa para esos casos, sobre todo casos de convulsiones de emergencia, y sin embargo pues ese tipo de medicamento no nos está llegando. Hasta hace poco una farmacia que nos enteramos que les llegó un lote muy corto, obviamente no cubre las necesidades de la población en general que sufren este tipo de patología. Y si seguimos comentando, nos vamos a la parte de la lactancia. Lo que son leche maternizada, fórmulas de cualquier tipo para bebé, no tenemos nada, no nos está llegando. Inclusive me atrevo a decir que desde el año pasado no nos está llegando ningún tipo de fórmulas. Otro tipo de medicamento analgésico. Fíjate, ahorita con el brote, con el clima de las lluvias, ahorita en el tema de las lluvias, hoy día ha habido nuevamente el brote de claro, proliferan los zancudos, que son los transmisores de lo que es el dengue, el chikungunya y así como otros tipos de enfermedades que producen las diferentes epidemias en el país. Sí. Y volvemos a caer en este tema nuevamente, muchos pacientes han llegado con problemas de este tipo de virus. Lo que es el chikungunya está pegando con mucha frecuencia y lo hemos visto con mucha frecuencia que han llegado a nuestros establecimientos. Incluso hemos escuchado hablar a algunas personas de fiebre amarilla, o sea, hablan ya de enfermedades que son prácticamente antiguas, que no se escuchaban por la escasez de medicinas que hay ahorita, en estos momentos. Sin embargo, entrando ya en el tema económico que tocamos un poco en el primer segmento, doctor, las farmacias se dedican principalmente a vender fármacos. ¿Cómo hacen en estos momentos el gremio de las farmacias para sobrevivir en esta situación? ¿Cómo es que, se puede decir, estos héroes de la patria que se llaman farmacéuticas siguen con las Santa Marías arriba si no tienen los productos para vender? Bueno, fíjate, yo a lo mejor no te tengo la respuesta concreta, ¿verdad? Pero te voy a decir, estamos haciendo malabarismo, ¿oíste? Estamos como en un circo, tenemos nuestra carpa alzada y estamos tratando de no bajar esa carpa, no bajar esa Santa María. Lamentablemente la situación nos ha llevado a esto. A falta de medicamentos, por supuesto, hemos tratado de llenar nuestros anaqueles. A lo mejor muchos les consta que nos han visitado en nuestros establecimientos que estamos full de cosméticos, estamos full de alimentos que vienen envasados, por decir, le puedo nombrar leche sabor a fresa, chicha ricas, o sea, sin nombrar marcas en particular, pero alimentos de ese tipo, avenas, y no sé, y pare de contar. Hemos tratado de llenar nuestros anaqueles de ese tipo de productos porque son lo que nos han estado ofreciendo en las droguerías, que son el eslabón intermediario, que son los que nos surten a nosotros, y nosotros en el afán de poder seguir en el comercio o poder seguir servir a la comunidad portugueseña, pues hemos tratado de hacer ese tipo de malabarismo. Vamos a vender cualquier otra cosa que se nos presente en el camino, pero con la intención de mantenernos al pie de lucha y que tengamos siempre la fe de que los medicamentos llegarán y que tienen que llegar a como dé lugar, sea con la ayuda del medicamento, con la ayuda del gobierno, que es lo que nosotros necesitamos, que el gobierno nos ayude soltando las divisas para que esa materia prima puedan llegar a los laboratorios nacionales y que esos medicamentos
importados también puedan llegar a nuestras manos para que estos lleguen también a los respectivos pacientes que las necesitan para sus diferentes patologías. Hay cosas respecto a la farmacia bien importantes. Lo primero que tenemos que saber es que la farmacia se estudia, es una carrera importante. Y aquí en el país tenemos de los mejores farmacéuticos del mundo, porque tenemos de las mejores universidades en materia de salud. Pero, sin embargo, duran 5 años o 6 años estudiando en la universidad y hoy, debido a la crisis, debido a la poca voluntad política del gobierno, en nuestra farmacia, nuestros farmacéuticos se están dedicando a vender chicha, a vender leche sabor a fresa. Eso es lo que estamos viviendo hoy en Venezuela y es muy delicado. Queríamos preguntarle, doctor, en Venezuela hoy se producen medicinas, los laboratorios están produciendo medicinas. Mira, en Venezuela hay alrededor de 20 a 24 laboratorios que son productores de medicamentos, que son venezolanos. Pero cuando digo venezolanos, pero siempre con la, entre paréntesis les voy a decir, con materia prima importada. Aquí no podemos hacer nada si no tenemos la materia prima, no podemos tener manufacturas venezolanas si no tenemos con qué elaborarlas. Y cuando hablamos de la crisis del medicamento, estamos hablando también precisamente porque no hay divisas ni siquiera para traer o importar esa materia prima que necesitamos para poder elaborarla. Te comento que nosotros en las farmacias, cada uno de los establecimientos farmacéuticos, estamos permisados, por decirlo de alguna manera, por el Ministerio de Salud, para poder elaborar medicamentos oficinales. Eso quiere decir elaborados en nuestras oficinas de farmacia. Y sin embargo, cuando nos llegan fórmulas, bien sea por dermatólogos o de cualquier otro especialista de la salud, requiriendo que nosotros le elaboremos un medicamento en nuestras oficinas, nos vemos que también esas materias primas escasean y que nos vemos desprovistos de ese tipo de materias primas y de brazos atados, no podemos hacer nada. Y cuando no son las materias primas para elaboración de medicamentos en nuestras oficinas, también son los diferentes envases, los tarros, cualquier tipo de envase. Y entonces estamos trabajando con lo que se nos presente en la actualidad, o sea, lo que llegue el día a día. Si tenemos que trabajar con envases de vidrio, lo hacemos, con envases de plástico lo hacemos, con diferentes tipos de envases y así mismo con las materias primas. Así que, ¿qué te puedo decir? Bueno, una pregunta de rigor antes de ir al corte. ¿Alguna vez en la historia de Venezuela se había vivido lo que se está viviendo hoy en el sector farmacéutico? Nunca. De verdad me atrevo a decir nunca, y que no es que me atrevo, es que lo digo con énfasis. Nunca en la historia venezolana se ha vivido una situación como esta. Nunca. Primera vez en la historia, y no quiero meterme en el ámbito político, pero esta es la primera vez que en Venezuela se vive una historia como esta. Quiero comentarles que los laboratorios farmacéuticos, ellos normalmente cierran sus puertas en los meses de diciembre, pero eso es por vacaciones colectivas, y abren nuevamente sus puertas, estoy hablando de historia, ¿ok? Abren nuevamente sus puertas en enero. En ese trayecto, en el cierre por vacaciones colectivas, siempre, todos los años se ha notado una baja en los medicamentos, pero precisamente es porque los laboratorios han cerrado, no hay despacho y no sé qué, pero todo normaliza ya cuando ellos vuelven a reabrir sus puertas y vuelven a hacer despacho de esos tipos de medicamentos. Se normaliza todo en finales del mes de enero y febrero, pero en este año del año pasado para acá ha sido muy particular, que algunos han dicho, no, pero es que la crisis es porque precisamente los laboratorios están de vacaciones, no han abierto su puerta. Mentira, es que todos los años ha sido así, pero este año en particular, del año pasado para acá, se ha notado de que en el mes de junio igual, julio igual, agosto igual, septiembre igual, en diciembre peor, los laboratorios cerraron definitivamente y se fueron, y en enero no reabrieron. Entonces, ¿qué les puedo decir? Esta es algo histórico, de verdad, nunca antes visto en Venezuela, y sin intención de hablar de política, porque no es política. Esto es algo de una situación de crisis que de verdad la estamos viviendo y que nunca antes se había vivido en Venezuela. Es así, necesitamos de políticos que se ocupen de la situación social del país. Bueno, en breve continuamos con tu programa Sumando Voluntades. Karim Cababe, representante del gremio de farmacéuticos en el Estado portuguesa. Continuamos con tu programa Sumando Voluntades, una conversación, ya llegando al último segmento de Sumando Voluntades,
queremos mencionar un trabajo importante que se está haciendo por esta crisis de medicinas que está viviendo Venezuela. Leopoldo López, junto a su esposa Lilian Tintori, está recogiendo un número importante de medicinas. Se habla de más de 100 toneladas de medicina que gobiernos de otros países y organizaciones no gubernamentales internacionales se han dedicado a donarle a Venezuela, porque hay que tener algo claro, ya la crisis de Venezuela es conocida a nivel mundial. Todo el mundo sabe que aquí necesitamos medicina y necesitamos alimentos. Sin embargo, el gobierno se ha negado a aperturar este canal humanitario. Hay que entender que una ayuda humanitaria no es necesario una mesa de diálogo política, porque estamos hablando de ayudar a las personas. Ahora, ¿será verdad, si ya reconocemos que hay una crisis humanitaria en Venezuela, será verdad que esta ayuda que entre Venezuela soluciona el problema, o por lo menos ayuda a solucionar el problema que estamos viviendo en medicina en Venezuela? Fíjate, te quiero explicar algo. Antes que todo, de verdad, es aplaudible esta labor que está haciendo estos personajes que acabas de nombrar en la política en Venezuela. Porque ni nosotros, el gremio farmacéutico a nivel nacional, hemos podido lograr hacerlo, porque precisamente no hemos conseguido los canales regulares para poder hacerlo. Obviamente ellos son personajes políticos, ellos han visto una luz, un orificio por donde poder atender esa ayuda y lo han hecho, de verdad que se les aplaude. Por otro lado, te quiero responder a lo que me preguntas, que si eso va a venir a cubrir las necesidades de la población, obviamente que no. Por más que nosotros hablemos de toneladas y toneladas de medicamentos que puedan llegar como ayuda humanitaria, eso podrá llegar a la población venezolana, a las partes más necesitadas. Pero ¿qué podemos decir en el momento? Si hablamos de 10 toneladas, yo no sé de cuánto estamos hablando en la realidad. Si hablamos de 10 toneladas de medicamentos, los medicamentos no se hablan por peso, ¿verdad? Sino por cubrir demanda o por cubrir necesidades. Cuando eso llegue a la mitad del país y se encuentren con que, ya lo que tenemos aquí, hemos cubierto la mitad del país, y ahora, ¿qué pasa con la otra mitad? O en su defecto, al cubrir la necesidad del país completo, si se quiere, por un mes. ¿Y qué pasa para el segundo mes de tratamiento? Entonces, eso lo que va a hacer ahorita es poder cubrir un poco en las necesidades más graves que tienen algunos pacientes, ¿verdad? Que, por decir algo, que están en la peor situación de su patología, pero no va a poder cubrir necesidades de tratamiento, que ellos llevan continuamente. No van a entregarles a un paciente un tratamiento para 6 meses, por decir algo, mientras de aquí a 6 meses se pueda resolver en parte o totalmente la situación, si es que se puede resolver. Entonces, yo creo que eso cubre un poco tu inquietud. Lógicamente, eso va a venir a tapar un poco lo que es las necesidades básicas o las de emergencia, pero lamentablemente seguimos en lo mismo. Lo que nosotros veníamos hablando son 100 toneladas, lo que ellos nombran. Ya sabemos que esa no es la medida que utilizan los farmacéuticos. Sin embargo, nosotros hablamos de ayuda humanitaria y ya estamos cansados de que en Venezuela se tenga que hablar de ayuda. Nosotros vamos a las comunidades, ayudamos con jornadas médicas, ayudamos con jornadas de educación, pero ya basta que en un país tan rico como Venezuela se hable de ayuda a las comunidades. Aquí todos tenemos que tener el libre acceso a las medicinas, como siempre ha sido a nivel histórico, que ahorita conversamos. Pero sin embargo es una lucha lo que estamos viviendo. El gremio de farmacéutas está dispuesto a tomar acciones de protesta de calle para exigir el derecho al libre acceso a la medicina que tenemos todos los venezolanos. Pues por supuesto, mira, eso no es nuevo. Siempre el gremio farmacéutico ha sido un gremio líder y muy particular en las acciones que nosotros tomamos. Llámese acciones de calle, aunque muy poco hemos hecho acciones de calle, siempre hacemos protestas a nivel de estos medios de comunicación, hacer llegar nuestras voces, inclusive traspasarlas más allá de las fronteras. Y nunca nos quedamos callados. Cuando ha habido las necesidades de hacerlo, pues siempre lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Ahora hemos nosotros tratado de solicitar el apoyo de todos los gremios de la salud y de aquellos gremios que no pertenecen al de la salud, también se han integrado. Por decir, cuando nosotros tuvimos
una reunión, una asamblea con todos los gremios de la salud. Se sumaron a nosotros lo que es gremios de profesores, gremios de transportistas, gremios de panaderos, inclusive porque es que también cae en lo mismo. Mire, si nosotros decimos una panadería, si no hay producción de pan porque falta la harina de trigo, si no hay producción de otros rubros en cuanto a alimentación, ¿cómo queda la salud? Entonces, como quiera que lo veamos, estamos inmersos en la salud del venezolano. Si un venezolano se para el transporte, el venezolano, la comunidad también tiene que irse, buscar la manera de trasladarse, y también hay un deterioro de la salud. Por donde lo veamos, está inmersa la salud del venezolano. Así que nadie escapa a eso. En estos días hemos estado en reuniones y en asambleas constantes con otros gremios de la salud. Y bueno, hemos tratado de hacer protestas de calle, pero ha habido veces en que nos ha paralizado el clima. Una vez un domingo quisimos hacer como una concentración en la Plaza Páez, todos los gremios, donde cada uno íbamos a tener una participación muy particular. Lamentablemente la lluvia no nos dejó, eso fue aplazado, seguimos en reuniones constantes, pero no hemos vuelto a fijar fechas para ese tipo de protestas. Bueno, yo espero que todas estas acciones de calle cuenten con el apoyo de todos los vecinos de la ciudad, con el apoyo de Sumando Voluntades cuenta el gremio farmacéutico, y hay cosas muy importantes que está hablando el doctor. Lo primero es que la salud no es solo física, es mental, es espiritual. La salud le afecta el transporte público, te afecta tu salud, la frustración o el estrés de no poder movilizarte, el estrés de que te puedan robar en la calle, el estrés de no tener que comer. Eso también afecta a tu salud. Es por eso que lo que siempre decimos en Sumando Voluntades es que muchas minorías juntas hacen una gran mayoría. Así que a todos los gremios aplaudimos esa iniciativa de unir a los médicos con los farmacéuticos, con todos los sectores gremiales para hacer una sola voz de protesta, y es que queremos una mejor Venezuela. Ya para concluir el programa, nosotros queremos hacer una pregunta que siempre le hacemos a todos los invitados, y es porque nosotros entendemos que esto es un problema político el que vivimos en Venezuela, es un problema de voluntad política, porque en el momento que el gobierno reconozca que aquí hay cosas que se están haciendo mal, pues cambiamos y las empezamos a hacer bien. Nosotros creemos que parte de la solución de la crisis, si no es la solución total de la crisis, es salir del actual gobierno nacional. Usted, doctor Karim, ¿qué opina de esto que nosotros venimos diciendo desde Sumando Voluntades? Bueno, me estás obligando a hablar de política, pero bueno, hay que hacerlo. No nos podemos quedar callados. Mira, ya que el gobierno se está haciendo la vista gorda, nosotros obviamente también estamos solicitando el fulano revocatorio, porque esto es inaguantable. Yo creo que ninguna persona, yo no sé cómo hay personas que son seguidoras del gobierno todavía. ¿Es que acaso no tienen hijos? ¿Acaso no tienen nietos? ¿No tienen familia? ¿No están viendo que el día a día es hacer una procesión de farmacia en farmacia o de abasto en abasto, tratando de buscar el alimento y los medicamentos o los tratamientos para su familia, y que no lo consiguen? ¿Cómo le siguen aplaudiendo el juego al gobierno? Yo de verdad no lo entiendo, de verdad no quisiera hablar mucho de esto, pero esta es una realidad que no la podemos tapar con el sol, no podemos tapar el sol con un dedo. Lamentablemente hay que decirlo y hablarlo así, claro y raspado. Lamentablemente no hay para dónde agarrar, eso es así. Hay que tratar de buscarle una salida, y si la salida es cambio de gobierno, entonces será el cambio de gobierno. Lamentablemente no hay de otra. Bueno, fue el doctor Karim Cababe mostrando lo mejor de nosotros para una mejor Venezuela. Hemos llegado al final de tu programa Sumando Voluntades, un programa muy importante que asumimos con mucha seriedad, hablando con el gremio farmacéutico, porque es una realidad que en nuestro país no hay medicinas. Así que en primer lugar queremos volver a hacerle el llamado al gobierno nacional, que a toda esta ayuda que está consiguiendo Leopoldo López y Lilian Tintori a nivel internacional de medicinas, de una gran cantidad importante de medicinas, que por favor el gobierno abra el canal humanitario para que toda esa ayuda llegue a manos de los venezolanos. Y en segundo lugar, que por favor aparezcan las medicinas en la farmacia. Eso simplemente necesita voluntad política del gobierno nacional. Lo único que necesitamos es que se le entreguen las divisas a los laboratorios que producen las medicinas aquí en Venezuela, para que ellos puedan adquirir la materia prima, importar la materia prima y empezar a producir la medicina. Y empezar a distribuirla a las farmacias
y que por fin lleguen las medicinas a manos de los venezolanos. Ya no creemos en guerra económica, creemos en producción nacional. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter como @AraureBP, en Facebook como Voluntad Popular Araure y en mi Twitter personal como @JuanGonzálezBen. Nos vemos a la misma hora en el mismo canal por Sumando Voluntades.